El ingeniero civil utiliza de diversas formas al suelo. Puede emplearlo como elemento de sustentación para las obras, como material de construcción, puede alojar instalaciones en ella. Por lo tanto, es importante entender qué es el suelo, de dónde procede. Y para ello vamos a emplear algo que en geología le llamamos ciclo de las rocas. Hay formas diversas de explicarlo. Utilizaremos términos que sean básicos para el ingeniero civil. Tal vez quitemos alguna terminología que se usa más en geología, pero que nos ayude a entender lo que es esto que corresponde al ciclo de las rocas. Iniciamos con este líquido llamado magma, que está en el interior de la corteza terrestre, bueno, va hacia ella, y el cual por diversos procesos se va movilizando. Algunas veces llega al exterior, otras veces no, pero sucede un proceso de enfriamiento, lo llamamos cristalización, y esto va a generar un sólido, y ese sólido lo vamos a llamar una roca ígnea. Dependiendo de dónde haya sido el enfriamiento, esta roca ígnea la podemos denominar intrusiva. El enfriamiento en el proceso de salir a la superficie no llegó a salir, y extrusiva, y cada uno de ellos nos va a dar ciertas características. Repito, este ciclo de las rocas que estoy explicando no es de un carácter estrictamente geológico, sino es más para entender la parte que nos interesa a nosotros, que es el suelo. Bueno, si está en el exterior, puede estar cualquiera de las dos, tanto intrusiva como extrusiva puede estar en el exterior, por algunos procesos geológicos. Está sometida a intemperismo, erosión y o degradación química. Puede estar que estén actuando las tres, o dos de ellas, o una de ellas, ¿sí? Agentes de intemperismo y agentes de erosión, eso lo da pues cuestiones del clima, lo da el movimiento de las masas de aire, el viento, lo da el movimiento de las masas de agua, ya sea en estado líquido o sólido, y todo eso lo que va a producir es una degradación de este sólido en partículas, y esas partículas pueden quedarse en el mismo lugar donde se generó estos agentes, o puede ser transportado, y al ser transportado se generan grandes depósitos de sedimentos. Obviamente todos estos procesos son a largo plazo, o sea, son procesos geológicos, son muchos años que ocurre esto. Se van acumulando, y entonces puede surgir algo que sea una cementación y una compactación de ellos. A esto le llamamos litificación. Y entonces surge un nuevo tipo de roca generada por todos estos sedimentos, y le llamamos roca sedimentaria. Por otros procesos puede someterse a alta presión y calor, y entonces se genera un fenómeno que llamamos proceso metamórfico, un cambio de forma, plegamientos, y entonces surge otro nuevo tipo de roca que le llamamos roca metamórfica. Si queremos cerrar este ciclo, bueno, le podemos someter a gran cantidad de calor, a eso le llamamos fusión, y regresaríamos a un material líquido. Y aquí estaría cerrado nuestro ciclo de las rocas. Como repito, es algo muy sencillo de explicar para los fines que nosotros creemos que es sobre el suelo. Ahora, pero hay un detalle aquí. La roca ígnea también se puede volver a incrustar y generarse un proceso metamórfico en ella. Entonces, de una roca ígnea podemos pasar a una roca metamórfica. Por otro lado, la roca sedimentaria está en la superficie y por lo tanto está sometida también a procesos de intemperismo, erosión y o degradación química, y volverse a convertir en sedimentos que se pueden quedar en el lugar o pueden ser transportados y depositados y volverse tal vez a generarse una cementación y compactación. Lo mismo ocurriría con la roca metamórfica. Entonces no es así tan estrictamente como tal este ciclo, paso por paso.
Entonces hay que entender bien, y para eso nos ayuda mucho la geología, para entender bien estos procesos y poder establecer de dónde procede. A fin de cuentas, todo esto son minerales. Ahora, este es el ciclo de las rocas. Pero entonces, ¿dónde se encuentra el suelo? Pues el suelo se encuentra precisamente en los sedimentos. Ahí es donde está el suelo, en ese proceso de sedimentos que pueden estar altamente compactos. Hay suelos muy compactos, muy duros, pero no a una condición de cementación para poderlo confundir con una roca sedimentaria. Es decir, por procesos manuales o procesos mecánicos puedo disgregar a las partículas. Si no lo pudiera hacer, entonces no estaría hablando de un suelo, estaría hablando de una roca sedimentaria. Ahora, hay una gran variedad de tamaños. En otros videos podemos platicar sobre de ello, para que digamos que una partícula pertenece a algo que le llamamos suelo. Su tamaño más grande es de 3 pulgadas, 76 milímetros, y su tamaño más pequeñito de 2 micras. Entonces, la variedad de tamaños y combinaciones entre ellos es muy, muy grande. Entonces, ahí es donde está inserto qué es el suelo. Teniendo esta condición y este ciclo de las rocas, podemos ahora sí dar un concepto de suelo. Lo presento y vemos las partes importantes de él. Conjunto de partículas y huecos que quedan entre ellas, producto del intemperismo, erosión y o degradación química de las rocas, las cuales se pueden quedar en el lugar de origen o ser transportadas y depositadas, generando estratos de diferentes características, en estado no cementado, y en su interior puede contener aire, agua o ambos, y en algunos casos materia orgánica. Como pueden ver, el concepto de suelo engloba todo su proceso. De aquí, una parte muy importante es que se encuentra en estado no cementado, ¿sí? No están, disculpen la palabra, no están pegadas las partículas, ¿okay? La otra es una matriz de partículas y huecos que quedan entre ellas. O sea, el suelo no es la partícula. El suelo es todo un conjunto y va a tener un comportamiento muy importante. Y esos huecos pueden contener aire, agua o ambos. Entonces, el agua es uno de los elementos que influyen drásticamente en el comportamiento del suelo. Mucho más en suelos finos que en suelos gruesos. Bueno, no es la finalidad de este video, pero podemos platicar de ello rápidamente. Suelo grueso, gravas y arenas; suelos finos, limos y arcillas, y conjuntos de ellos. No es algo así tan trivial, hay que explicarlo más a fondo. Y de aquí surge el estudio del suelo, y surge lo que llamamos mecánica de suelos. Nuevamente ponemos su definición. Es una ciencia que, con base en las leyes de la mecánica y de la hidráulica, define el comportamiento mecánico, hidráulico y de deformación de manera cualitativa y cuantitativa del suelo en estado no consolidado para fines de la ingeniería. Aquí lo importante es que es una ciencia. Es decir, aplicamos las leyes universales al suelo y son válidas en él. Y aquí, bueno, cambian un poco la palabra. En lugar de decir cementado, dicen no consolidado. Vamos a hacer una semejanza entre ambas palabras, ¿ok? Ahora, para que esto se pueda estudiar como una ciencia, bueno, antes de pasar a ello, vamos a ver el concepto de geotecnia. El concepto de geotecnia es algo más diferente. Dice, es una rama de la ingeniería civil que, apoyándose de la mecánica de suelos, mecánica de rocas, mecánica hidráulica, resuelve problemas de las obras civiles asociadas al manejo de estos materiales. Es decir, la geotecnia es una rama de la ingeniería civil. Y esta es la que, apoyado de todo esto, nos va a resolver diversas situaciones que se puedan presentar. Ahí dice resolver problemas, bueno, de manera general, pero situaciones que se pueden presentar asociadas. Vean que no es exclusivamente del suelo, habla
del suelo, pero también habla de las rocas, combinaciones entre ellas o mejoramientos. El ingeniero civil tiene esa capacidad de cambiar el entorno y puede mejorar las condiciones en las cuales vaya a llegar a trabajar. Bueno, ya que estamos hablando de que es una ciencia y demás, quien estableció y generó el estudio del suelo ya como una ciencia es el doctor Carl von der Sage. Consideramos como padre de la mecánica de suelos a partir de su libro que publicó, en donde conlleva todas esta forma estructurada de estudiar al suelo. Por otro lado, también es de reconocerse al doctor Arthur Casagrande, que es uno de sus discípulos, el cual establece varias condiciones. Hay varios, o sea, la finalidad aquí no es hacer un análisis histórico de personalidades o personajes que influyen en la mecánica de suelos, pero a título personal consideré reconocérselo al padre de la mecánica de suelos y a uno de sus discípulos importantes. Y otro discípulo mexicano es el doctor Nabor Carrillo Flores, ¿sí?, quien estableció grandes estudios, aplicó los principios de la mecánica de suelos a problemas muy específicos, sobre todo en suelos blandos, ¿sí? Hay que también reconocerlo en el estudio de la mecánica de suelos en nuestro país. Claro, también hay otras personalidades en ello, pero a título personal quise hacer el reconocimiento al doctor Nabor Carrillo Flores. Y con eso ya tenemos ahora sí lo que es el concepto de suelo y podemos empezar a estructurar lo que son el estudio del suelo. En otros videos lo pueden ver esto dentro de este canal.